¿Qué les parece si iniciamos con una oración? Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te exaltamos siempre dándote gracias por tu amor y misericordia hacia nosotros. Gracias, Señor, porque en tu inmenso amor nos escogiste desde antes de la fundación del mundo e hiciste todo lo posible para que nosotros pudiéramos llegar al conocimiento de tu gracia y pudiéramos rendirnos delante de tus pies. Ayúdanos, Señor, a recordar todos los días de nuestra vida el Evangelio, que es la forma en la que tú nos alcanzaste y nos llevaste pues a vivir una vida completamente diferente y concluirá en la vida eterna que has preparado para nosotros. Señor, ayúdanos a comprender cómo debemos de vivir el Evangelio diariamente, pues te lo rogamos en Cristo. Amén. Bien, va a ser un poco diferente mi predicación, yo la llamo temática, en donde pues vamos a ver cómo es que el Evangelio se vive diariamente. Tenemos un conocimiento obviamente del Evangelio, un conocimiento que alguien nos hizo llegar y a través de ese Evangelio, cuando lo conocimos, fue que nosotros pues respondimos a ese llamado que el Señor nos hacía. Nosotros a veces tenemos una comprensión, si no muy clara, a veces nos hace falta entender las precisiones de lo que es el Evangelio y podemos considerar sus 4 puntos principales, las 4 partes principales que tiene el Evangelio como lo debemos de conocer. Lo primero que el Evangelio nos enseña es que Dios es el creador del universo y como creador del universo, Él tiene derecho a demandar de nosotros lo que Él quiera. Pero sobre todo algo que debemos recordar, que todas las demandas que Dios tiene para nosotros, todo lo que nos pide es santo, es perfecto. O sea, Él nunca nos pide nada que nosotros no podamos llegar a alcanzar. En Levítico 20:26 dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Le está hablando al pueblo de Israel, obviamente, pero esto se extiende hacia nosotros como creyentes, porque ahora somos parte de su familia, como nos explicaba el pastor Henry Tolopilo, pero nosotros debemos de ser santos. Esa es la parte fundamental del Evangelio. Cuando nosotros entendimos que Dios lo que quería de nosotros era una santidad total y una santidad perfecta, como lo sigue demandando hasta hoy, estábamos entonces en problemas. ¿Por qué? Porque nadie podría por sí solo alcanzar las demandas de santidad que Dios nos pide. Ninguno de nosotros entendía cómo era entonces que podíamos alcanzar esa santidad que el Señor tenía para nosotros. Dice Eclesiastés 7:9 en ese libro que escribe el sabio Salomón. Recuerden, él hizo mucha observación acerca de todo lo que había debajo del sol, es decir, sobre la tierra. Y él dijo ahí en Eclesiastés 7:29, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios sabe perfectamente que nosotros no podemos alcanzar el grado de santidad que Él demanda. Él lo sabe perfectamente, pero nosotros a veces no lo comprendemos. El hombre y la mujer piensan que se puede vivir la vida separado de Dios. Estoy hablando del hombre natural, del hombre o la mujer que no es creyente. Y estoy seguro que ustedes han escuchado a muchas personas en el mundo que les encanta pensar que ellos son el arquitecto de su propio destino y que ellos están viviendo su vida de la manera que ellos quieren porque ellos son responsables de sí mismos. Por esta razón es que el hombre no puede alcanzar la santidad que Dios demanda de ninguna manera. Debido a las perversiones, como dice el sabio Salomón, el hombre está condenado a morir eternamente. La ira de Dios caerá sobre el hombre debido a que no tiene discernimiento o bien no tiene vida espiritual.
Acuérdense, hay 3 tipos de muerte: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Y ya que Dios sabe que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, le son locura, nos dice ahí 1 Corintios, pero esto es porque las cosas de Dios se deben de discernir espiritualmente. Tenemos vida física, pero si el Señor no nos hubiese rescatado, no podríamos tener vida espiritual. Entonces, ¿verdad? Todos los seres humanos fuimos diseñados, y escuchen bien esto, todos los seres humanos fuimos diseñados para vivir eternamente. Creyentes y no creyentes vamos a vivir eternamente. Solo que hay 2 lugares en donde se puede vivir la eternidad. Un lugar es un lugar maravilloso, el paraíso, ¿verdad?, que se perdió en Génesis, lo vamos a volver a encontrar en Apocalipsis. Y otro lugar es muy calientito, ¿verdad? Es un lugar que se describe como el lugar del lloro y del crujir de dientes. Ahí van a estar crujiendo los dientes unos a otros. Van a estar echándose culpas unos a otros por los siglos de los siglos. Entonces, cuando nosotros no entendíamos esto, cuando nosotros no comprendíamos esta vida espiritual que era necesaria para nosotros, vivíamos separados por completo de Dios. Y recuerden, el más mínimo pecado en el hombre lo hace acreedor a la culpa de todos los pecados de la ley. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago 2:10? Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se hace culpable de todos. Algo tenía que suceder porque esta era la condición de todos los seres humanos. Todos los seres humanos cometemos pecados. El Señor lo sabe. El Señor sabía la vida de ustedes, sabía la vida mía y conocía perfectamente que si Él no intervenía, todos nos íbamos a ir al infierno. Algo tenía que suceder para que pudiese haber algunos hombres y mujeres salvos. Nosotros por sí solos no podíamos salvarnos y en su amor por el hombre caído llega la tercera parte del Evangelio. Primer parte del Evangelio, el Señor es el creador del universo, es santo, demanda santidad en nosotros. Segundo punto del Evangelio, el hombre es pecador y no puede alcanzar el nivel de santidad que Dios le demanda. Pero Dios intervino. Y entonces Dios envió a su Hijo Jesucristo para que el hombre pudiera ser salvo de su ira. ¿Cómo es esto? Al hombre natural no le parece. Oye, si Dios nos creó, ¿cómo es que ahora va a descargar su ira sobre nosotros? Porque nosotros no podemos ser lo que Él quiere. Al hombre no le parece correcto, porque las palabras de Dios al hombre le son locura. Pero miren, es como si ustedes vieran un artista, estoy seguro que lo han visto en algún punto, ahí ahora que tenemos tantas imágenes en la internet, que hiciera un cuadro. Y que él, en lugar de que plasmara ahí los colores, hiciera con los pinceles y con sus herramientas alguna imagen, y la imagen le dijera, no, así no me dibujes, vuelve a empezar. Esta imagen nos la compartió ahorita el pastor Tolopilo. ¿Acaso el barro le puede decir al alfarero por qué haces lo que haces? El Señor demandaba santidad y había que cumplirla. Y el Señor dijo, si no cumplen con esa santidad, mi ira cae sobre todos ustedes. Pero el Señor, sabiendo que no podíamos alcanzar ese nivel de santidad, Él envió a su Hijo Jesucristo para que el hombre pudiera ser salvo de la ira de Dios y pudiera tener vida eterna en ese lugar precioso que se llama el cielo. Me encanta hacer alguna descripción del cielo. Tenemos muy poco. ¿Saben que tenemos más descripciones del infierno que del cielo? Pero yo nada más les digo, y tratando de poner una imagen clara de lo que va a ser el cielo, imagínense vivir en donde viven, en Bogotá, vivir en la misma ciudad, en el mismo lugar, en la misma casa, con su mismo auto, con su mismo cuerpo, pero sin pecado.
que nada esté dañado por el pecado. No te roban, no te enfermas, no sufres por conseguir alimento, nadie está buscando dañarte o hacerte mal. Va a ser mucho más precioso que eso. Pero si logras imaginar eso, es una motivación para decir yo quiero eso. Yo quiero estar allá. Imagínate que tu auto nunca se descomponga, que no tengas que ir nunca al doctor, que no envejezcas, que no pierdas el vigor de la juventud, nunca. El Señor quiere llevarnos ahí, pero Él envió a Jesucristo para que Él tomara el lugar que le correspondía al hombre pecador, y Jesucristo pagó por su propia sangre por los pecados de toda la humanidad. Sí, su sangre fue suficiente para pagar por los pecados de toda la humanidad que ha existido desde el principio de los tiempos. Cristo efectuó el pago por los pecados, porque recuerdan que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo, siendo inocente, murió por nosotros, los pecadores culpables. Esto era lo que anunciaban los sacrificios del pacto mosaico. Tenía que morir un inocente a nombre del pecador. ¿Se acuerdan que todo eso era lo que marcaban estos sacrificios? Y el Señor Jesucristo vino a morir, un inocente, a favor de los pecadores, de ustedes y de mí. El mundo, desde luego que no lo entiende claramente, pero esto fue un plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Vamos a ver Hechos 2, versículos 22 y 23, porque esto nos dice cómo es que esto siempre fue el diseño de Dios. Dios siempre tuvo esto en mente. A Dios no lo tomó por sorpresa la crucifixión de Cristo, a Dios no le tomó por sorpresa que el hombre fuera pecador. Vean cómo dice Hechos 2, 22 y 23. Este es un sermón de Pedro, después de que el Señor ha ascendido al cielo, y él empieza a hablar. En este sermón se le convierten más de 3,000 personas. Y les digo yo a los líderes de la iglesia, estoy seguro que ustedes no quisieran que para el próximo domingo hubiera 3,000 personas más en esta iglesia. Pero así le sucedió a Pedro. Vean cómo le dijo ahí en Hechos 2, 22 y 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales, que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándoles. Dice a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios lo planeó así. Dios así lo diseñó. Dios planeó que el hombre llegara al punto de comprender su necesidad, pero entonces llegaba Cristo, que Dios había planeado que fuera sacrificado por los pecados del hombre, para que entonces el hombre pudiese experimentar vida eterna. Pero ojo, esto no eliminó la responsabilidad humana. Esto no eliminó la responsabilidad de aquellos que lo mataron. Vean cómo dice, prendisteis y matasteis por manos inicuos. No les dice, bueno, y como Dios había planeado que muriera, bueno, pues ustedes no son responsables, no se preocupen, fue lo normal. No, Dios lo había planeado, pero ustedes fueron responsables de su muerte. Ustedes tuvieron culpa al clavar a Jesucristo en la cruz y lo mataron, dice, por manos inicuas. Miren, estoy seguro que si ustedes y yo hubiésemos estado ahí, nos hubiéramos unido a esa turba que gritaba, crucifíquenle. Solo por la gracia de Dios pudimos responder al Evangelio. Y recuerden, esto fue un regalo gratuito de parte de nuestro Dios. Él mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados porque Él sabía que en nosotros no había nada, no podíamos aportar nada
para nuestra salvación. Pero si bien Jesucristo vino a entregar su vida por los pecadores, esto tenía que conllevar algo. El reconocimiento del pecado y el arrepentimiento de ese pecado. Reconocer que Jesucristo tomó mi lugar en la cruz, que yo merecía ese lugar en la cruz y Él murió a mi favor. ¿Para qué? Para que yo pudiese tener vida eterna. Yo me merecía la muerte, pero Cristo, el Cordero sin mancha, tomó mi lugar. Jesucristo me amó, Él tomó mi lugar y cuando yo reconozco, llega el arrepentimiento en mí. Nos dejó claro el pastor Henry Tolopilo que nosotros no aportamos nada para nuestra salvación. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes se arrepintieron de sus pecados? Levanten la mano, ¿cuántos se arrepintieron de sus pecados? Todos tuvimos que experimentar ese arrepentimiento, pero ojo, si eso hubiese sido producto de nosotros mismos, entonces sí aportamos algo para la salvación. Pero vayan ustedes al libro de los Hechos, Hechos 5:31. Porque Hechos 5:31, y ahorita vamos a leer otros, nos muestran que ni siquiera el arrepentimiento era nuestro. Vean cómo dice Hechos 5:31. Aquí está nuevamente hablando Pedro, ¿verdad? Y hablando nuevamente de cómo el Señor murió por nosotros, el Señor Jesucristo, pero da una indicación aquí muy interesante. El Señor fue el que le dio el arrepentimiento a los judíos. Fíjense bien en lo que dice Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Entendemos que está hablando de Jesucristo, pero vean esta frase: para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Se dan cuenta? Para dar a Israel. Israel no se arrepintió. ¿Quién les dio a estos que se convirtieron ahí? A algunos de los israelitas que se convirtieron ahí. ¿Quién les dio el arrepentimiento? El Señor. Porque ni siquiera el arrepentimiento puede ser nuestro. El Señor lo produjo en nosotros. Vayan ahí mismo a Hechos 11:18. Porque esto se repite, es una fórmula que se repite en donde vemos que el Señor fue el que nos dio el arrepentimiento. Dice Hechos 11:18. Ahora ahí se les está predicando a los gentiles y hay conversiones entre los gentiles. Dice en Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios les dio el arrepentimiento. Entonces, cuando nos preguntamos, oye, yo me arrepentí, y como ustedes levantaron la mano mucho, bueno, yo me arrepentí, pero ¿quién produjo en nosotros el arrepentimiento? Ni siquiera éramos capaces de darnos cuenta si Dios no hubiese intervenido. Y vamos a uno último. Primera de Timoteo 2:25, perdón, creo que es segunda. Primera de Timoteo o segunda Timoteo, ahorita les confirmo. Es segunda de Timoteo, 2. Vamos a leer desde el 24. Segunda de Timoteo 2, 24 y 25. Y fíjense sobre todo en el 25, en la segunda parte. Dice así, segunda de Timoteo 2:25. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y vean esta frase: por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Se dan cuenta? Está hablando de cómo debemos nosotros de evangelizar, no ser contenciosos, mansos, sufridos. Y dice, por si quizás Dios les concede el arrepentimiento. Cuando evangelicen a alguien, no piensen que se trata de que ustedes lo convenzan.
Se trata de que Dios le conceda el arrepentimiento. Bueno, esto es lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Pero no contribuimos en nada. Y si hubo alguna contribución de nosotros, porque sí la hubo, sí contribuimos en algo para nuestra salvación. ¿Saben con qué fue? Con nuestros pecadotes, ¿verdad? Llegamos y le vaciamos al Señor ese balde gigante con todos nuestros pecados. Y hay un canto que me encanta que dice glorioso intercambio. Nosotros le dimos pecado y ¿qué nos dio Él? Vida eterna en Cristo Jesús. Bueno, ya tenemos una comprensión más clara del Evangelio. Ahora debemos de entender algo porque creemos a veces que el Evangelio se trató de que me lo compartieron, respondí a la salvación, ¿verdad? Ahora soy creyente y como que pues ya el Evangelio en mí se acabó. Pero vayan a Filipenses 1:27, porque Filipenses 1:27, que es el texto que voy a tomar como introducción y también como parte del bosquejo de lo que les voy a hablar, Filipenses 1:27 nos habla de cómo es que nosotros debemos de tomar el Evangelio como creyentes. Fíjense bien, una cosa es como incrédulos y otra cosa es como creyentes. Como creyentes el Evangelio tiene que seguir en nuestra vida. Vean cómo dice Filipenses 1:27. Dice, está ahí hablando Pablo, ustedes conocen la epístola del gozo, y les dice Pablo a los de Filipos, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Él quería irlos a ver pronto, pero versículos antes les dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, pero a causa de ustedes me quiero quedar aquí para poderlos ministrar. Y en lo que voy les dice esto, solamente compórtense como es digno del Evangelio, combatan unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, ¿cómo es digno el comportamiento del Evangelio? ¿Cómo nos comportamos digno del Evangelio? ¿Se trata de que nos lo estemos predicando y nos convertamos al Señor día con día? Evidentemente no. ¿Cómo es que combatimos por el Evangelio? ¿Cómo es que vivimos la lucha por seguir viviendo de acuerdo a lo que el Evangelio nos marca? Vamos a tratar de resolver estas dos preguntas. ¿Cómo es el comportamiento digno del Evangelio? Y ¿cómo combatimos unánimes por la fe del Evangelio? Nuestro comportamiento digno del Evangelio es en perseverancia. Vayan a 1 Corintios 15, 1 y 2. 1 Corintios 15, 1 y 2, porque ahí nos habla de esto. El Evangelio es perseverancia. 1 Corintios 15, 1 y 2. Dice así, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. El Evangelio se los había predicado, lo habían recibido, pero les dice, en el cual perseveráis. Perseverar significa mantenerse firme, estar parado, soportando cualquier tipo de oposición. Y según este texto, vean ahí los versículos 3 y 4, esto es lo que significa perseverar en el Evangelio. Dicen los versículos 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Miren, esto es perseverar en el Evangelio. Recordar todo lo que costó nuestra salvación. La muerte de Cristo. Eso costó la muerte de nuestra salvación. Recordando que la muerte y la resurrección de Cristo nos mostraron esto. Pero ojo, a veces pensamos en la resurrección de Cristo no de manera adecuada.
Creemos que la resurrección de Cristo fue como un milagrito ahí que el Señor nos concedió para que viéramos que tuviera el poder y bueno, resucitó. Y estoy seguro que también han escuchado esta frase en el mundo, la gente que no cree en el Señor. Y dicen ellos, es que nadie ha venido del otro mundo a decirnos qué hay allá. Mienten, no entienden la resurrección de Cristo. Cristo resucitó, vino a decirnos, yo tengo poder sobre la vida, la puedo dar y puedo volverla a tomar, y nos vino a decir, ¿sabes qué? Hay vida después de la muerte. Él es el único que ha regresado del otro mundo a decirnos y nos dijo, voy allá a preparar morada para ustedes. Se equivocan esos que dicen que nadie ha venido allá, pero nosotros cuando no recordamos que Jesucristo resucitó para mostrarnos esa vida eterna, estamos errando. No entendemos el milagro de la resurrección. La resurrección nos garantiza que hay vida después de la vida y que esa vida el Señor la tiene reservada para nosotros. Vayan a Juan 5:21. Juan 5:21, porque ahí nos habla precisamente de que es debido al trabajo creador de Dios el Padre, al trabajo de Dios el Hijo, en donde decidieron darnos vida eterna y gracias al Espíritu Santo que nos convenció de pecado, justicia y juicio. Vean qué sucedió con nosotros. Juan 5:21 dice ahí, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. En esto debemos de perseverar. Esto es perseverar en el Evangelio. Recordar todo ese trabajo que ha habido desde antes de la fundación del mundo para que tú y yo hoy podamos ser salvos. Y si estamos recordando constantemente todo eso en nuestra vida, entendemos cómo es que fui rescatado de mi vana manera de vivir, cómo es que el Señor, después de que lo único que yo me había ganado era el derecho de irme al infierno, el Señor me rescató. ¿Por qué? ¿Porque yo valía la pena? ¿Porque el Señor se dio cuenta lo guapo que era yo? Y dijo, lo salvo, lo rescato. ¿Sí? O como algunos lo piensan, es que el Señor supo que tú ibas a creer y por eso te eligió. No, no es cierto, hermanos. El Señor, desde antes de la fundación del mundo, decidió salvarnos. ¿Y cuántos han visto ustedes que lleguen aquí a la iglesia o a cualquier otra iglesia y lleguen y digan, oigan, ya llegué, yo soy uno de los que eligieron desde antes de la fundación del mundo? Nadie, porque nadie lo sabíamos. Solo fue hasta que nosotros fuimos convencidos por medio del Espíritu Santo que pudimos llegar a la salvación. Y recuerden, no somos en nada diferentes a los que se van al infierno. ¿Cuál es la única diferencia que tenemos? La gracia que el Señor nos dio. Ese regalo inmerecido, ¿nos lo merecíamos? No. Y el Señor decide dárnoslo. Porque somos iguales a los que se irían al infierno. Miren, dijo por ahí un filósofo, no somos nada, pero se equivocó. No comprendió el mensaje de la salvación. Vayan rápido ahí a Isaías 40:17, este pasaje yo me lo trato de recordar todos los días, sobre todo cuando pienso que tengo derecho a algo. Dice Isaías 40:17 y vean, habla de todas las naciones, no habla de una persona, sino habla de todas las naciones que han existido en todos los tiempos y que seguirán existiendo. Isaías 40:17 dice, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y lo que no es. Entonces el que dijo no somos nada, se equivocó. No solo no somos nada, sino que somos menos que nada y que lo que no es. Mira, según los científicos cristianos, Henry M. Morris, el que fue director del Instituto de la Investigación de la Creación, él ya partió con el Señor, ellos daban una cifra de que la Tierra no tiene más de 10,000 años. Ellos dicen entre 7,000 y 10,000 años.
Si consideramos que el promedio de vida es de 80 años del ser humano, más o menos, hay países que es más alto, un poco más bajo en otros, nosotros solo representamos el 0.8% de lo que es la creación de 10,000 años. No somos nada. ¿Cuánta gente ha muerto que no tenemos ningún recuerdo de ellos? ¿Alguno de ustedes sabe qué hacía su familia hace 500 años? 400. Bueno, 300. 200. No tenemos ni idea de cómo estaba nuestra familia hace 100 años. Y el Señor, desde antes de la fundación del mundo, ya nos tenía en su mente. Ya sabía que íbamos a nacer. Y entonces, cuando pienso en esto, en que no somos nada, ni menos que nada, ni lo que no es, esto me recuerda el Evangelio. Siendo yo nada, ni menos que nada, y que lo que no es, el Señor me escogió. ¿No te habrás equivocado, Señor? Piénsalo bien. No soy nada. Y esto es perseverar en el Evangelio. Esto es estárnoslo recordando todos los días. Y cada vez que quieras reclamar de algo, recuerda, no te merecías nada. Cuando reclames del vestido que traes, recuerda, no te lo mereces. Cuando reclames de la casa que tienes, recuerda, no te lo mereces. Cuando reclames de la esposa que tienes, no te la merecías. Cuando reclames de ese esposo, sí, de ese, piensa en tu esposo. No te lo merecías. Y luego piensen de otra forma. Cuando yo me trato de quejar del auto que tengo, ya se descompuso, digo, ¿sabes cuántos quisieran tener auto? Y yo reclamando porque el mío se descompuso. Cuando reclamo de mi casa, digo, ¿sabes cuántos quisieran tener la casa que yo tengo? Y créanmelo, no vivo en ninguna mansión de lujo, Digo, Señor, ¿todo esto me lo has dado? Cuando me trato de quejar de mi linda esposa y digo, ¿sabes cuántos quisieran tener una esposa como la mía? ¿Y sabes qué? Señor, siendo yo nada, tú me rescataste de mi vana manera de vivir. Y es ahora que puedo valorar esto. ¿Por qué? Porque persevero en el Evangelio. Dice el Salmo 8:4, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y esto se refiere. ¿Qué somos nosotros para que el Señor se acuerde de nosotros? Todos los días de nuestra vida lo tenemos que recordar. Si estamos vivos, es por la misericordia del Señor. Si vivimos sobre esta tierra los años que vivamos, es por la misericordia del Señor. Debemos de perseverar recordando el Evangelio, pero sobre todo recordando que no somos nada, que nosotros no tenemos ningún valor intrínseco en nosotros, que si no fuera porque el Señor nos rescató y Él envió a su Hijo en sacrificio por nosotros, nosotros no tendríamos nada. Pero eso lo tienen que recordar todos los días, porque en cuanto se les olvide, se van a quejar de algo. Le van a reclamar algo al Señor, cuando no se merecen nada. Nosotros debemos de permanecer fundados, firmes en la fe, sin movernos de esta esperanza. Vayan a 1 Timoteo 6, 11 y 12. Estamos viendo por qué debemos de perseverar en el Evangelio, por qué el Evangelio nos lo debemos de recordar todos los días, de acuerdo a lo que vimos en Filipenses 1:27. Dice 1 Timoteo 6, 11 y 12. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Aquí, ¿recuerdan todo lo que estaba viviendo Timoteo?
lo menospreciaban por su juventud. Y Timoteo no se nos dice que haya estado en depresión, pero le tiene que decir Pablo ahí en 2 de Timoteo: aviva el fuego del don que hay en ti, que nadie te menosprecie, reprende, redarguye, exhorta. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, úsala. Le tiene que decir todo esto, y aquí le está diciendo en este contexto del capítulo 6 acerca de las riquezas, y le dice: huye de todas estas cosas, huye de querer hacerte rico. Tenemos un hermano amado allá en México que fue a formar una iglesia en un lugar que se llama San Juan del Río, Querétaro, y el hermano pues sufre por la economía, porque iniciaron iglesias problemático. Nuestra iglesia lo apoya con un poco, pero no suficiente, y de repente alguien le dijo: ¿por qué no hace jugo de naranja? Y se pone a venderlo allá afuera del templo. Ponga ahí una mesa, haga jugos de naranja. Pues el hombre empezó a hacerlo porque era la única manera en la que él podía pues hacerse de un poco más de dinero. Y de repente llegaba un camión lleno de naranjas a entregarle naranjas, porque estaba haciendo tanto jugo de naranja que ya no se daba abasto para todo lo que le pedían. Y entonces alguien vino y le dijo: ¿por qué no aquí en el pueblo pone otro puesto de jugos de naranja del otro lado? Y él dijo: buena idea. Pero en eso pensó: yo no estoy aquí para hacerme rico. Yo estoy aquí para obtener un recurso para que yo pueda seguir en la iglesia. Y les dijo: no, yo no pongo nada, yo solo quiero mis recursos para que yo pueda seguir pastoreando en la iglesia. Si bien Timoteo no hacía jugos de naranja, ¿verdad? El Señor le dice: huye del deseo de riqueza, huye de querer tener más, y le dice ahí: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. ¿Qué es eso de echar mano de la vida eterna? Concéntrate en ella, allá vas. Allá es donde están nuestras riquezas en gloria. Allá es donde el Señor nos va a dar los galardones, los premios, las coronas por lo que hayamos hecho en la tierra. Esto también es recordarnos el Evangelio. ¿Para qué nos rescató el Señor? ¿Para ser ricos sobre la tierra? ¿Para hacernos de posesiones sobre la tierra? Digo, nos gusta. Digo, si a ustedes no les gusta el cheque que llega a su casa cuando les pagan, mándenlo a la mía, a mí me va a encantar. ¿Sí? No importa la cantidad que reciban. Nos gusta vivir bien, nos gusta vivir cómodos, pero ese no es el objetivo de nuestra vida. Eso no es lo que nosotros tenemos que estar viendo. Eso significa echar mano de la vida eterna. Concentrarme en a dónde voy, no en dónde estoy, porque todo lo que tenemos en esta tierra, fíjense bien, es temporal. Absolutamente temporal. Tal vez el Señor te ha dado la bendición de comprarte zapatos nuevos. ¿Y cuánto duran nuevos? Ayer que nos sorprendió la tormenta, veníamos diciendo: qué bueno que no tenemos zapatos Prada, ni tenemos zapatos de lujo, porque veníamos empapados. Yo creo que si trajéramos zapatos caros nos los hubiéramos quitado y los hubiéramos tapado, ¿verdad? ¿Saben ustedes cómo se sabe si una mujer trae una bolsa de marca o una bolsa que es copia de marca? Fíjense cuando llueve. Si la mujer se la pone aquí, es una bolsa corriente, no es de marca. Pero si la mujer la agarra y la tapa y le hace así, es una bolsa muy cara. ¿Sí? No se concentren en la riqueza. No se concentren en cubrir todo esto. Nosotros debemos de levantarnos cada día y decir al Señor: quiero recordar esto, pero quiero recordarlo ¿cómo? Haciendo una guerra todos los días en contra de ese pecado que me acecha y que me hace creer que yo tengo algún control sobre mi vida. Eso es perseverar en el Evangelio. Señor, si tú no lo hubieras hecho, a mí ni siquiera se me hubiera ocurrido.
Nosotros, ¿verdad? Tenemos que perseverar en el Evangelio. Ahora, ¿cómo combatimos unánimes en el Evangelio? Ya respondimos nuestra primer pregunta, ¿cómo perseveramos? Ahora vamos a ver cómo combatimos unánimes. Primero vean cómo se le llama al Evangelio en Romanos 1:16. Ahí en Romanos 1:16 nos habla del poder del Evangelio. Ese poder que tiene para la salvación. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es el poder de Dios. ¿Por qué lo debemos de tener a nuestra disposición todos los días el Evangelio? No nada más es ya creí, ya recibí la salvación, ya soy salvo y ya el Evangelio ya no sirve para mí. No, el Evangelio es poder de Dios y donde más podemos ver concentrado ese poder de Dios es en el Evangelio que está a nuestra disposición. Si hemos de salir todos los días a luchar en contra del pecado, nos conviene llevar el poder del Evangelio. Nos conviene llevar toda esa fuerza a nuestra disposición. Cuando nos dice ahí en Efesios 6:13 que tomemos toda la armadura de Dios para que podamos resistir los dardos de fuego del maligno, para eso es, ahí llevamos el poder de Dios. El Evangelio nos recuerda, ¿qué te mereces? Nada. ¿Qué eras tú? Nada. Y Dios te dio todo cuando tú no merecías nada. Entonces, cuando comprendes eso, llevas el poder del Evangelio, porque entonces dices, ¿qué estoy haciendo aquí en la tierra? Bueno, muy simple, estás cumpliendo un trámite. Vayan rapidísimamente a Isaías 43. Isaías 43 y vean los versículos. Vamos a leer hasta el versículo 3, la primera parte del 3. Dice Isaías 43:1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Vean en especial que el Señor les dice, no temas. Aquí Israel está cambiando de enemigo. Su enemigo antes era Babilonia, ahora su enemigo es Asiria, pero el Señor les dice, al revés, su enemigo era Asiria, ahora es Babilonia, y se van a ir a la cautividad a Babilonia. Aquí se los está anunciando, andamos alrededor del año 710, 720, se van a ir a la cautividad al inicio del 608, 100 años antes el Señor les dijo, se van a ir a la cautividad a Babilonia, pero dice, no se preocupen, entren a la cautividad, les va a ir bien. Pero me encanta cómo dice el versículo 2, y traten de leerlo con cuidado. Dice, cuando pases por las aguas, yo te libraré. Y si por los ríos, no te preocupes, yo te voy a salvar. Y cuando tengas que pasar por el fuego, yo lo voy a evitar por completo. No vas a pasar por el fuego. No dice así, ¿verdad? Dice ahí, cuando pases por las aguas, porque vas a pasar por las aguas. No lo voy a evitar, te voy a meter a las aguas profundas. Dice, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, porque vas a pasar por los ríos, te va a llegar la prueba, vas a pasar por ella. Pero no te preocupes, no te van a anegar, no te van a ahogar. Y cuando tengas que pasar por el fuego, porque vas a pasar por el fuego, yo no lo voy a evitar, no voy a evitar la prueba en ti. Cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. El Señor está más interesado, y esto grábenlo en su mente, el Señor está más interesado en que pases por la prueba que en librarte de ella. ¿Y por qué oramos?
Ay, Señor, líbrame de esta prueba, que se quite la enfermedad, que se me acaben los problemas, que yo tenga dinero. Y el Señor dice, no, te sirve la enfermedad. Esa necesidad que tienes económica nos ayuda para que estés pegadito aquí a mí. Ese sufrimiento que tienes, ese dolor tan fuerte por el cual estás pasando, es lo mejor que te puede pasar, porque entonces me estás volteando a ver a mí, dice el Señor. El Señor está más interesado en que pases por la prueba que en librarte de ella. Y a veces nos libra, a veces, es según su voluntad. Pero ¿saben cómo debíamos orar? En lugar de decir, Señor, sáname por favor, que esta enfermedad se me quite, deberíamos de decirle, Señor, que esta enfermedad me haga verte más. ¿Se acuerdan de Santo Job? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Señor, que este sufrimiento que tengo me tenga más tiempo de rodillas delante de ti. ¿Y por qué? Porque tú tomaste muchas molestias para que yo pudiese ser salvo. Para que yo pudiese experimentar la salvación que tú me das. Nosotros tenemos que luchar unánimes, dice ahí, y fortalecernos unos a otros. ¿Cómo libro yo mis batallas? Miren, lucho ahí en la iglesia porque luego veo las oraciones y digo, cámbienla, esa oración está mal hecha. Señor, por favor, que esta enfermedad se me quite. No, eso no lo debemos orar. Entiendo que todos decimos, oye, pues ¿qué le decimos? ¿Que me la agudice más, que me dé más fuerte? No, tampoco, no sean masoquistas. Pero ¿qué debemos de decirle al Señor? Señor, si esta enfermedad es para tu gloria, amén. Si esta enfermedad contribuye para que tú seas exaltado, amén. Vamos. Que tú seas visto y no sea visto yo. Entonces, nosotros, ¿verdad? Debemos de comprender que el Evangelio debe de estar en nuestra mente todos los días de nuestra vida. El Señor nos ha salvado, nos va a llevar a la eternidad. ¿En dónde están todas las bendiciones? Allá, aquí tenemos probaditas. Porque tampoco estamos ahí sufriendo y flagelándonos, ¿no? Y con un látigo, con la punta de clavos y ahí no. Tenemos muchas bendiciones sobre la tierra, pero solo son pequeñas probadas de lo que vamos a recibir en la eternidad. Por eso, recuerden, nosotros somos codiciables para Satanás. Satanás, ¿cómo anda? Como león rugiente. ¿Y qué busca? ¿Y a quién busca? ¿A los incrédulos? Busca a los creyentes. Busca hacernos tropezar, porque se acuerdan que cada vez que caemos, adopta su nombre del acusador. Y él va a querernos acusar, pero ¿se necesita que nos acuse? ¿Que no Dios es omnisciente? ¿No Dios sabe todo? ¿Saben que a Satanás se hace el ofendido? A mí me dañaron. Sí fue él. ¿Sí? Fue ella. ¿Sabes qué? Vamos a tratar de cerrarle la boca a Satanás. ¿Cómo? Luchando por obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos rescató. Él pide santidad, santidad que solo la podemos alcanzar cuando nosotros creemos en Jesucristo. Y si hemos creído en Jesucristo, creemos en su palabra y queremos obedecerla cada día más. La perfección no la vamos a alcanzar, pero algo sí podemos lograr cada día. Una mejor estrategia para luchar en contra de nuestro pecado. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Pero solo lo vamos a lograr cuando estemos recordando el Evangelio todos los días de nuestra vida. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Señor, reconocemos que tu palabra es verdad y que cuando nos acercamos a ella encontramos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Ayúdanos, Señor, a comprender más el Evangelio, a entender más, porque cada vez que entendemos más el Evangelio y entendemos tu perdón hacia nosotros siendo pecadores sin ningún valor, es que logramos perdonar a otros. Señor, ayúdanos a que esa oración que nos enseñó tu Hijo en Mateo 6
Padre, perdona nuestros pecados, porque nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, se vuelva una realidad todos los días de nuestra vida. Y podamos ser más perdonadores porque entendemos más tu evangelio y cómo perdonaste a alguien que no valía absolutamente nada. Señor, ayúdanos porque sin tu poder no lo vamos a lograr. Señor, es en Cristo Jesús que oramos. Amén.